Anticorrupción y la justicia española se vuelven a enfrentar al problema de las iniciales. Aquella vez fue M. Rajoy, en España nunca supimos a quién pertenecía ese nombre y esa firma, y ahora estos mismos entes se tienen que enfrentar y tienen que investigar en el Barça-Gate a qué rival del Fútbol Club Barcelona pertenecen las iniciales R.M. porque parece ser que los Enríquez Negreira también realizaban informes a los árbitros que dirigían los encuentros de ese equipo. Vamos a ver si lo adivinamos. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. La centrada, la rematada y el gol. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al segundo vídeo del día, porque os recuerdo, por si no lo habéis visto todavía, que ya tenéis en el canal subido un vídeo donde hablo un poquito de la actualidad del Real Madrid, de quién puede ser el futuro entrenador, porque están saliendo nuevos nombres, también de las palabras de Dani Ceballos, hablando un poco de la acción esa con Gavi, y que yo creo que cualquier madridista se puede sentir representado en las palabras del sevillano, y de quien no se van a sentir representados son de las palabras de Dani Carvajal, que es el tema principal del vídeo. Unas declaraciones bastante desafortunadas del ahora segundo capitán de la selección española. No me atrevo a decirlo ni mencionar que puede ser uno de los 3, 4, 5 o 10 capitanes del Real Madrid, sobre todo tratando el tema que trata con España del gol anulado a Marco Asensio y demás. No me atrevo o no quiero catalogarlo como uno de los principales capitanes de la primera plantilla del conjunto blanco. Pero bueno, que os invito a que os paséis por el vídeo, que le echéis un ojo y me comentéis qué os parecen las palabras de Dani Carvajal y también las de Dani Ceballos, y sobre todo, qué os parece ese nuevo entrenador que está sonando. Ahora en este vídeo vamos a tratar, por supuesto, un día más, el Barça-Gate. Por supuesto, ya sabéis que hay vídeo diario de este tema, porque es una serie que está bastante entretenida. Os recuerdo que estamos en la segunda temporada también aquí en el canal, porque aquella primera terminó cuando ya la Fiscalía presentó la querella, y a partir de ahí, pues el resto de capítulos que han ido saliendo, que es tras la querella, pues ya es un poco la segunda temporada, ¿no? Y la verdad es que están saliendo noticias todos los días, y las de hoy, entre ayer y esta mañana en España, por supuesto, pues engloban o meten también en el saco de nuevo a su hijo, que hacía tiempo que no lo citábamos por aquí, ¿no? Tanto como al padre o no tanto como al Barça. Bueno, pues vamos a empezar primero con las noticias referentes a su hijo, y es que OK Diario ha filtrado bastantes cosas, ha filtrado informes, ha filtrado también conversaciones, que es por donde vamos a empezar, donde es el hijo de Enríquez Negreira, Javier Enríquez, si no me equivoco, pues hablando con Albert Solé, que en aquel momento era directivo del Barça, y luego recuerdo que pasó a ser presidente del Comité Superior de Deportes. Bueno, pues como ya estáis leyendo aquí, le hablaba de que había hablado con el señor Contreras para que le entregara el informe del partido que habían enfrentado al Barça y al Atlético de Madrid en el campo del Atlético de Madrid, que se le había anulado un gol legal a Antoine Griezmann, y que bueno, pues le decía que el árbitro había hecho un buen partido, que los errores que se habían cometido habían sido a favor del Barça, y que nada, supongo que lo tuviese en cuenta también para a la hora del final de temporada, como ya pasó o pasaba con el padre, pues que se acordasen de ese finiquito, ¿no? Que en junio siempre llegaba la paga doble y ellos pues tenían que seguir un poquito adelante. Bueno, pues OK Diario ha filtrado este mensaje, y antes de seguir quiero decir yo una cosita de aquí. Estoy esperando a esta hora, a la hora que estoy grabando este vídeo, cuando es miércoles por la tarde, noche ya aquí en Shanghai, pues todavía el Atlético de Madrid no se ha pronunciado al respecto, no ha sacado ningún comunicado oficial. No ha hablado Gilmarín, no ha hablado Cerezo, no ha hablado nadie del Atlético de Madrid. Imagino que esto no es tan grave como, por ejemplo, que le perdonen una segunda amarilla a Dani Ceballos. Yo lo entiendo así, un gol anulado en aquel momento pues no era tan importante como se está demostrando, porque los árbitros beneficiaban al Barça, no era tan importante como, insisto, una tarjeta a Dani Ceballos. Y vamos a seguir, porque OK Diario ha sacado más cositas, ha sacado informes también del hijo de Enríquez Negreira, donde hablaba de la manera que ya estáis viendo aquí de los árbitros. O sea, uno era como en la previa de la final de Copa del Rey, donde decía que Clos Gómez se va a retirar, que si no pasa nada esto va a seguir su camino y el partido se va a ganar como debe ser, que además es el primer interesado que no quiere que pase nada en el partido, y que nada, que los asistentes también son de los mejores de España,
y que dando a entender que, bueno, que no se preocupasen porque el partido pues se iba a ganar. Y ahora os pongo aquí ya también el informe que hizo Javier Enríquez, perdón, sobre la actuación del colegiado en esa final de Copa del Rey ante el Alavés, ¿no? Como ya estáis viendo, aquí marca los errores, pero errores que son a favor del Barça, como ya había dicho en el informe previo, que iba a pasar, que el árbitro quería pasar desapercibido, que el partido, si se desarrollaba con normalidad, el Barça lo iba a ganar, y que bueno, que si no, pues siempre estaban ahí para echarle una manita, como así pasó con ese gol, con ese segundo gol del Barça, el que anotó Neymar en claro fuera de juego, y que a la postre pues el Barça se acabaría imponiendo al Alavés en la final de Copa del Rey. Pero ¿qué es lo que más me ha llamado la atención de todas estas informaciones que salían de su hijo, de a quién se hacían los informes y demás? Porque eso al final era un partido de Copa del Rey, no te están hablando directamente que estuviera amañado, luego veremos qué más pasaba ahí, pero bueno, que al final era un informe previo de Clos Gómez y luego un informe posterior a la final de cómo se había desarrollado el partido en cuanto a la actuación arbitral. A mí lo que me hace gracia eran los trabajos que se le incluían por contrato, más o menos, porque ya recordemos que el Barça dijo primero que había contrato, luego que no, luego que sí, luego que no, ya no sabemos nada. Pero bueno, que uno de los documentos requisados cuando se hizo todo este registro al ya fallecido, lamentablemente, señor Contreras, exdirectivo, bueno, en ese momento directivo del Barça, por supuesto, pues este pequeño contrato, porque no es como tal, simplemente parece ser que es una hoja imprimida con algunas anotaciones, pues deja claro el trabajo que tenía que hacer, ¿no? Pues especificaba que si llevaba coches, si tenía que ir al hotel a buscar a los árbitros y demás, pues se le pagaba una cantidad, que cuánta duración tenían los contratos de los informes, que pone un año, y también, al final, que aquí es donde me llama todo esto la atención, es que dentro de los trabajos que tenía que hacer Negreira Jr., bueno, Enríquez Jr., porque no lleva el apellido Negreira, pues hablaba de informes de seguimiento a los arbitrajes que recibía o que sufría o que de los que disfrutaba, bueno, del árbitro que estaba presente en el partido del rival, aquí lo llaman R.M. Claro, yo me he puesto a investigar y digo, yo el Real Murcia, no sé si en ese momento estaba en primera o no, o en uno de todos esos años, cuando estaba el hijo de Negreira trabajando para el Barça, pues estaba en primera. Así que si estaba, es uno de los candidatos. El que seguramente también estaba era el Real Mallorca, aunque aquí te falta alguna palabrita por medio, pero bueno, Real Mallorca, porque así puedes llevar a equívoco a quien lo lea, ¿no? Si solo ponen las iniciales, pues bueno, puede ser Real Mallorca, puede ser Real Murcia, puede ser también Rayo Majadahonda, podría ser, pero que como no estaba en primera, a no ser que le hicieran un seguimiento a los partidos de este equipo, por si le tocaba en Copa del Rey, no entiendo muy bien que se le meta este trabajo en el contrato. Y luego también me queda, ayudadme en comentarios si os viene otro a la cabeza, también me queda Real Madrid. Pero bueno, mira, yo no voy a ser tan mal pensado, yo no voy a ser el que diga que este señor le hacía un seguimiento a los árbitros del Real Madrid, porque no lo pone en ningún sitio. Aquí solo pone R.M. Yo he dicho varias posibilidades: Real Murcia, Real Mallorca, Real Madrid y Rayo Majadahonda. Entre esos, a lo mejor, entre todos lo podemos sacar. Pero vamos, que ya insisto, a mí esto me ha llamado mucho la atención porque digo, ¿y quién será R.M.? Porque como la justicia tampoco llegó a adivinar quién era M. Rajoy, digo, esta gente lo ha empezado a meter así, ¿no? Un rival del Barça, R.M. Y así despistan un poco a la justicia, y la justicia no va a saber quién es R.M. porque no lo pone en ningún sitio. Así que no seáis más mal pensados, que nos conocemos, y ya vais a venir aquí a decir, no, es que es el Real Madrid. Bueno, dejad primero que lo diga la justicia. Y ahora vamos a seguir con las declaraciones que ya hizo Negreira, no sé si era ante la Fiscalía o ante Hacienda cuando se le reclamó, pero bueno, que dejan todo en evidencia. O sea, no se puede ser más claro que como ya fue este señor ante la Fiscalía o Hacienda, ya digo, no recuerdo bien, pero bueno, se le llamó a declarar por todo lo que estaba pasando, porque esta investigación ya viene de atrás, y entre otras, pues dijo perlas como la que ya estáis leyendo aquí, ¿no? Por una parte empieza la declaración diciendo que él como vicepresidente no ha cobrado nunca de la federación, que él ya tenía su empresa y que además le pagaba el Barça. Es decir, si tú eres vicepresidente de un organismo y no te paga,
pero tú estás haciendo un trabajo para un club que sí que te paga, ¿quién es tu jefe? Creo que queda bastante claro, ¿no? Así que Negreira era un empleado del Barça, que además podía influir en el comité técnico de árbitros dada su posición en el mismo, siendo vicepresidente de ese organismo. Hablando de vicepresidente, el señor Laporta sigue sin dimitir de ser vicepresidente de la Federación Española de Fútbol y Rubiales sigue sin despedirlo después de todo lo que hay montado. Pero bueno, eso son otras cosas que no tienen por qué haber influido en los arbitrajes de esta temporada. No vamos a ir por ahí. Vamos a seguir con la entrevista, con las declaraciones de Negreira, porque luego le preguntaban que cuáles eran los servicios que le prestaba a través de su empresa al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Bueno, pues como ya estáis leyendo aquí, por una parte era ir a ver a los partidos y hacer informes, ¿no? Algo que también queda recogido en las tareas, en los trabajos que tienen que hacer los miembros del Comité Técnico de Árbitros según la Real Federación Española de Fútbol. Es decir, estaba por la parte del CTA haciendo un trabajo que también hacía por la parte del Barça y por la parte del Barça le pagaban y por esta no, aunque aquí tenía poder de decisión, sobre todo qué árbitro era internacional, qué árbitro bajaba, qué árbitro subía, qué árbitro iba a una final de Copa del Rey, todo eso, y me estáis diciendo que de verdad que no, que seguramente esto no es lo que parece, ¿verdad? Bueno, pues también él dice que el Barça, pues como ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Que el Barça le pagaba para asegurarse su neutralidad. Y digo yo, tío, para asegurarte tu neutralidad, porque tienes que hacerle seguimientos al arbitraje del Real Madrid, al tuyo del Barça, porque tienes que acompañar a los árbitros, porque tienes que regalarles jamones, sandwicheras, microondas, lo que sea, como luego vamos a ver. Si tú lo único que quieres es que sean neutros, ¿no? ¿O querías algo más? Y como dice el mismo Negreira, pues estuvo unos 13 años dándole estos servicios al Fútbol Club Barcelona. Luego le preguntaron también que qué hacía como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y él decía, bueno, que iban a Madrid a reuniones cada semana, cada 2 semanas, donde, bueno, revisaban estos informes que le traían, también revisaban las actas de los diferentes árbitros, los informes de los propios informadores que tiene la Real Federación Española de Fútbol, pues los valoraban y hacían un poco de jueces de cómo estaba yendo un árbitro, de cómo estaba yendo el otro, y además a partir de ahí pues le otorgaban una puntuación a cada uno de los árbitros, donde eso, bueno, aparte de preparar charlas y demás, donde esa puntuación luego se le comentaba al árbitro en cuestión y que, claro, aquí era Negreira el que lo hacía. Le metía en una habitación, como ya ha comentado algún árbitro, le explicaba, mira, vas bien, vas mal, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y ya está. Entonces, por supuesto que, como veremos también luego, Hacienda no pudo encontrar ningún pago a árbitros. Hacienda no lo va a encontrar, pero porque Hacienda tampoco se preocupa de todo eso. Hacienda se preocupa justo de eso, de que no haya pagos. Pero Hacienda le dejó clarito a la Fiscalía que había indicios de que sí que pudiera haber corrupción. Pero bueno, que luego han hablado los tuiteros del Barça y han quedado en ridículo a más no poder, pero que eso lo vamos a tratar luego. Antes de seguir por ahí, quería hablar de la carta que dejó el señor Contreras antes de fallecer, que dijo que, bueno, como estáis leyendo en el titular, que solo se abra si ocurre la desgracia más grande del mundo, y entiendo yo con esto que es que se descubra todo el pastel. Una carta que, como ya estáis viendo aquí, seguramente, y como nos falta muchísima información, pues no vamos a entender, porque hay nombres, hay cosas así que son un poco en clave, pero que bueno, que la gente que está relacionada con todo eso, y entiendo yo que también en la investigación de la Fiscalía, Policía y demás, pues lograrán un poco descifrar todo ese jeroglífico que tiene ahí esa carta, pero que bueno, que llama la atención, que digo, si tú no estás escondiendo nada, ¿por qué dejas una carta por si acaso se descubre todo? Que entiendo yo que es para llevarte a todo el mundo por delante, y que si se descubre todo, entiendo que el señor Contreras estaba escribiendo esta carta pensando que si se descubría que el Barça estaba metido en todo este tema de la corrupción, pues diría, mira, si algo pasa, esta carta está aquí, yo lo he declarado todo y va a ir todo el mundo para adelante. Bastante sospechoso, pero bueno, que sigáis creyendo a los culés, bueno, que sigáis creyendo a los culés, ¿no? Entiendo que los madridistas que estéis por aquí, pues no le vais a estar creyendo a los culés, ni mucho menos. Pero culés, seguid leyendo a vuestros líderes de opinión, seguid pensando que estos son los mundos de Yupi y mundos llenos de arcoíris y flores y que la corrupción no existe y que todo lo habéis hecho bien, que cuando os deis cuenta, quizá vuestro club ya no existe. Y hoy, hablando de los culés, de su inteligencia y todo eso, bueno, ayer en España,
salió por la agencia EFE una noticia de que Hacienda pues no había podido tener o no tenía las pruebas suficientes para decir que el Barça había comprado árbitros. Y hasta ahí es algo que hemos llegado todos. Si es que hubiesen sido demasiado tontos, si ahora se encuentra un recibo de 2 penaltis más 2 tarjetas rojas, 20.000 euros. Es que eso, un niño pequeño, que lo hemos dicho en algún vídeo, eso lo hubiera hecho un niño pequeño. Pero ¿qué ha pasado con esta noticia? Que algunos tuiteros, youtubers, a sueldo de Laporta y demás, pues han aprovechado esto para decir, o para dejar ver, o para hacernos creer que se piensan que somos tontos, que el Barça es inocente, que el Barça no tiene nada que hacer y que, como vais a ver que alguno dice, que tenemos que pasar el resto a pedirles perdón porque el Barça no ha hecho nada. Algunas cuentas de estas que te decían, vaya, se van acabando los lloros de la gente que está ganando dinero, como a ver cómo siguen haciendo vídeos, se refieren a youtubers, por supuesto. Luego está el tonto de David Bernabéu diciendo, vaya, vaya, como diciendo, al final nosotros teníamos razón, ¿eh? Y luego está Adrián Sánchez de Más que Pelotas, que este chaval desde que empezó este asunto no he visto a nadie que haga más el ridículo que él. Claro, es que encima él ya te pone una pregunta que es de lo más tonto que se puede ver. Él retuitea de Mundo Deportivo la noticia esta de que Hacienda pues no tiene pruebas de que se hayan comprado árbitros o de que influyeran en el nivel arbitral, pero que es que no lo va a poner. Si es que, ¿cómo te va a poner? Si ayudas al Barça, te quedas en primera, 20.000 euros. Que no te va a poner nada de eso. Bueno, pues obviamente le han llovido retweets, contestaciones por todos lados, que yo creo que el chaval no sabe ni por dónde le venía ya al aire, y espero que a estas horas pues haya borrado eso, porque sería lo más sensato. Adrián Sánchez, ¿y ahora qué hacemos? Pues mira, yo también voy a ser otro de los que te conteste. De momento lo que podrías haber hecho era leer la noticia antes de retuitearla, porque en la propia noticia ya se te da la respuesta. Como estáis leyendo, Hacienda dice que no han encontrado pruebas, pero que todo el caso, todo lo que tienen, con todas las facturas falsas, con todo lo que se ha intentado declarar y con todo eso, lo que hay son indicios para la investigación. Eso es lo que hay que hacer, Adrián Sánchez de Más que Pelotas, entrar a la noticia, leerla y luego a lo mejor, chico, igual no hubieras puesto esa pregunta, porque yo creo que ya estaba contestada por ella solita, ¿no? Y ya para acabar el vídeo de hoy, porque había muchísima información, tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de todo el mundo, vamos a acabar con la noticia que ha sacado hoy El Mundo, y es que comentaba Esteban, a ver si lo digo bien, Urreiztieta, el director del Mundo, pues comentaba que Hacienda, pese a que no ha encontrado que se hayan pagado árbitros, sí que ha encontrado o de cómo se destinaba parte de ese dinero que el Barça le pagó a Negreira, parte de esos 7 millones, ¿no? Además, él decía, primero te lo explica, que luego le puedes creer o no, te decía, bueno, ropa deportiva, entradas para finales, nombres en las tarjetas, es decir, tarjetas personalizadas, pues jamones, en definitiva, muchísimas cosas prácticamente sin valor, aunque bueno, una entrada para la final de la Copa del Rey ya lo tiene. Bueno, pues él decía esto, ¿no? Esa era la noticia y claro, la gente podría decir, hombre, Esteban, que es un tema bastante serio, invéntate otra cosa, porque claro, para regalar eso, pues no digas que, bueno, pues, ¿qué ha hecho el director del Mundo? Ha dicho, pues aquí tenéis las pruebas. Por si acaso algún mal pensado va a pensar que miento, pues mira, aquí tenéis recibos de haber comprado tarjetas amarillas y rojas personalizadas, que a mí me daría vergüenza. Siendo árbitro, yo lo tomaría como un insulto. Porque si tú estás en primera, te vas casi a los 300.000 euros y ahora, pero bueno, vamos a ponerle el dinero X que fuese antes, y de verdad, ¿tú no tienes dinero para ir al Fútbol Manía de turno y decirle, mira, tengo aquí una tarjeta amarilla y una roja, ¿le puedes grabar mi nombre? Yo, si a veces te compran las botas y te lo ponen gratis, si te compras esas tarjetas allí, ¿qué cuesta ponerle el...? Bueno, que yo digo que a mí me daría vergüenza, ¿eh? Luego también se ha conocido que sándwicheras, microondas, ropa deportiva, diferentes tonterías, que con esto ibas agasajando un poquito a los árbitros, ellos ya sabían más o menos para dónde tenían que arbitrar, porque sabían que no solo iban a tener ese detalle, que al final es simplemente un detalle, sino que luego iban a tener la recompensa de quedarse en primera, de ascender, si fuese el caso, de segunda a primera, si ha perjudicado, o sea, si ha favorecido al Barça en Copa del Rey, de arbitrar una final de Copa, de ser internacional. Sabían que había ese premio. No lo van a hacer por un jamón ni nada de eso, por supuesto que no, pero eso, pues mira, ayuda, acabas el partido contentito. Ha habido un par de jugadas dudosas
que no sabías qué pitar, sabías que luego tenías un pequeño premio y decías, mira, a mí qué más me da. Si es una jugada gris, penalti o no, yo digo que es penalti y a correr. Y luego, pues sí, me van a llover palos un día o dos como mucho, porque os recuerdo que el Barça también invirtió dinero en callar a los medios de comunicación, así que tampoco se iba a generar ninguna gran trifulca, tú ibas a tener tu jamoncito, tu sandwichera, y a final de temporada, con un poquito de suerte, final de Copa del Rey. Y si no, entradas para que la veas con tu familia. Así que en eso se gastaba el dinero el señor Negreira, que recibía por parte del Barça. Creo que van a seguir saliendo noticias, pero referentes al dinero, porque esto es solo una parte, y estoy seguro que todo lo que estamos viendo de este tema es solo, ya no la punta del iceberg. Vamos a decir que esto está avanzando, y yo creo que estamos ya más o menos a mitad del caso de lo que hemos visto. Habrá otras cosas que no veamos, porque por supuesto tienen que ser secreto de sumario, estarán en el juez y demás, y no van a salir por lo menos hasta dentro de un tiempo, pero bueno, que nos van teniendo entretenidos, que vamos viendo más cositas, que día que pasa menos defensa tiene el Barça y menos defensa tienen ya sus aficionados para defender al club más corrupto de la historia del deporte, no en España, en el mundo. Y que mira, que la verdad es que me lo paso bien leyendo a esos cinegevenianos, ¿eh? Gente que es bastante cortita, tratando de defender algo indefendible, que no saben ya a qué recurrir para intentar hacer ver que el Barça no ha cometido ningún acto de corrupción, y lo único que deja en evidencia es su falta de coeficiente intelectual, y no hay nada más. Así que no perdáis el tiempo discutiendo con ellos, reíros de ellos, que bastante tienen los pobres, pero se lo han ganado, y que nosotros nos vemos ya aquí en el siguiente vídeo. ¡Que vaya bien! Madrid gana 1-2 y